donde justamente vamos a hablar de diversidad e inclusión para una movilidad más segura, más inclusiva, más equitativa. La verdad que creo que el impacto que se puede tener cuando hablamos de infraestructura con enfoque de género y el impacto que las empresas que hoy van a contar sus historias puede ser enorme para el país. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al gerente general de Lima Empresas, Raúl Díaz, para que nos dé unas palabras para empezar el evento. Bueno, primero, buenos días con todos. La inclusión es parte del esfuerzo que todos debemos hacer para empezar a hacer una sociedad más justa. Y así que eso es lo que queremos hablar el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por participar y Andrea se encarga de hacer la introducción como siempre. Muchas gracias. Yo quería arrancar un poquito. Hoy día vamos a tener dos paneles. Vamos a hablar un poco de algunos casos de éxito de las empresas del sector de infraestructura y luego los gerentes generales de esas empresas nos van a contar su mirada y perspectiva sobre este tema. Y creo que es importante arrancar entendiendo cómo podemos ver cuál es la situación actual en el país, en la región, vinculada a temas de género y diversidad, y sobre todo cómo podemos relacionar infraestructura con género para tener un desarrollo más sostenible. De hecho, hablamos de libertad en el trabajo, porque creemos que las personas deben sentirse libres de ser quienes son en su ámbito laboral, que no debemos esconder quiénes somos. Eso implica que si una mujer está embarazada no debe tener miedo de decirlo a sus jefes, por ejemplo, o si una persona es de la comunidad LGBT no debería sentirse cómoda de poder comunicarlo si es que la cultura es la adecuada, o si una persona ha pasado por una situación de acoso, también pueda comunicar, que haya libertad de ser auténticos y auténticas. ¿Y qué nos dice la data sobre esos temas, ¿no? ¿Cuáles vienen midiendo empresas a través del ranking PAR hace algunos años? Hemos medido alrededor de 2.500 empresas en 18 países y esta es un poco la data de Perú. Lo que vemos en Perú es que existe una brecha salarial en nuestra data del 13%, hay estudios que hablan de 20, 28%, y sobre todo vemos dos retos muy grandes. Cada vez más, un tema muy positivo, cada vez más se habla de temas de género y diversidad. El porcentaje de mujeres CEOs básicamente se ha mantenido entre un 21, 20, 23%, de mujeres en directorios igual, y no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos. Y ocurre lo mismo en los sectores masculinizados. Cuando vemos la representación, por ejemplo, en Latinoamérica, de mujeres en el sector de construcción no llegan ni al 10%, en transporte no llegan ni al 15%. Los estereotipos de género son muy fuertes. Creo que el reto más grande cuando hablamos de equidad y diversidad, que es algo de lo que hablo mucho, es que nos crían en una sociedad y en una cultura altamente machista, ¿no? No podemos de alguna forma negarlo. Y yo siempre pregunto, ¿quién acá cree que vivimos en una sociedad machista? Levante la mano. ¿Y quién acá considera que es machista? ¿Quién acá dice, soy machista? Bueno, algunas veces. Algunas veces somos machistas. El reto más grande en este tema es que por defecto nos educan en una sociedad machista. Todas las personas que estamos acá somos machistas. Yo vengo trabajando en esto hace 10 años, y me pasó una historia que algunas veces he contado, pero yo me acuerdo que yo tuve mi primera hija en pandemia. Estábamos mi esposo y yo, era la primera hija de ambos, y nos tocó eso el primer día para bañarla, ¿no? Y son chiquititas, y yo le digo a mi esposo, no, tú me puedes bañar, y me mira como, tú no sabes, y me mira y dice, ¿acaso tú sabes? Evidentemente yo tampoco sabía, y esos son un poco los sesgos de género que son tan fuertes. Esos sesgos de género tienen un impacto enorme en la economía de nuestros países, y en los roles de trabajo que tenemos hombres y mujeres. Y cuando hablamos de infraestructura podemos hacer mucho énfasis en cómo la infraestructura impacta de forma diferenciada en la vida de las mujeres.
Y es parte un poco de lo que queremos hablar hoy, ¿no? ¿Cómo podemos incluir el enfoque de género en la infraestructura? En el cual decimos mucho, la talla única no me queda. Y es que por mucho tiempo hemos creado procesos, políticas, espacios físicos, pensando en una talla única, en un perfil de una persona, que suelen ser hombres además. Porque son los hombres quienes han además construido la historia, no los hombres. Pero estamos en ese proceso de cambio. La talla única no queda para infraestructura. Y de hecho, hay no solamente brechas de acceso, sino de uso de estos servicios de infraestructura. Y es súper importante al momento de crear estos servicios de infraestructura entender cómo puede afectar de forma diferenciada a las mujeres, cómo puede afectar de forma diferenciada a los niños y niñas, cómo puede afectar de forma diferenciada a las personas con discapacidad. Un correcto manejo de infraestructura genera cierre de brechas, como también puede ampliar las brechas. Y por otro lado, ayuda mucho a entender esa diferencia. ¿Cómo? Por ejemplo, justo estuve leyendo un estudio que hizo el BID sobre este tema y mostraba, por ejemplo, la forma como las mujeres viajan, ¿no? Si hablamos de transporte, es diferente a la forma como los hombres viajan. Las mujeres hacemos muchos más viajes, por ejemplo, acompañadas, en coche, con 1000 cosas, no sé si les ha pasado. Hacemos viajes más cortos, en distancias más cortas. Tenemos más requerimientos de seguridad, por ejemplo, porque es más probable que nos enfrentemos a situaciones de acoso en los espacios públicos. Cómo la infraestructura se adapta para incluir. Y el status quo no incluye. Y por eso es que es importante partir de la premisa de que si sigo la talla única, probablemente voy a dejar gente fuera. Entonces hay que incorporar las necesidades de las usuarias en el diseño. Y es un poco de lo que me gustaría hablar hoy, ¿no? Cómo han empezado a pensar en las necesidades específicas de determinados grupos para incluir. Y siempre garantizando la seguridad de las mujeres, que en una sociedad como la peruana, donde 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, eso, sobre todo en los espacios de transporte público. Entonces, quería cerrar con eso. Este es un informe que de verdad recomiendo muchísimo, que es cómo integrar el enfoque de género en el sector de infraestructura, que hizo el BID en el 2020. Hay mucha información sobre este tema, pero ve como los ejes transversales, ¿no? Cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades en el ámbito profesional. Cuando se diseñan espacios de infraestructura, cuando se da servicios, ¿a quiénes empleo? ¿A quiénes dejo de emplear? ¿Qué brechas genero por eso? Cuando se ve el fortalecimiento institucional con enfoque de género, ¿no? La institución, la organización, ¿qué políticas tiene al respecto? ¿Qué acciones hace para cerrar las brechas? Una buena noticia, como decía, es que cada vez más organizaciones tienen una política de género y diversidad. De hecho, en el último ranking PAR, en Perú, alrededor de un 83% tiene políticas. Estas son empresas que se quieren medir. Hemos medido alrededor de 200 en Perú. Pero, cuando hacemos doble clic, pocas están generando indicadores, generando seguimientos a esos indicadores, asignando un presupuesto y haciendo ese seguimiento al cambio con acciones específicas. Entonces, menos de la mitad tiene acciones específicas más allá de la política. Entonces, tenemos que profundizar para avanzar más rápido. También la creación equitativa de oportunidades de desarrollo productivo y cómo vemos el acceso a los servicios de infraestructura para la igualdad de género, ¿no? Cómo hacemos que las mujeres, los niños, niñas, personas con discapacidad accedan. Entonces, con eso como preámbulo, y eso es un poco lo que hemos hablado del iceberg, ¿no? Cosas que hoy por hoy están visibles. Usamos esta imagen del iceberg porque nos muestra que ya se hacen ciertas cosas. Acabamos de tener el 8 de marzo y las empresas hablan de ese tema, hacen campañas sobre ese tema, tienen la semana del Día de las Mujeres, pero cuando empezamos a profundizar, ¿qué pasa, por ejemplo, con la triple jornada laboral, ¿no? Las mujeres dedicamos casi 3 veces más que los hombres a los roles de cuidado. Ya se ha visto con este reciente nombramiento de esta mujer que se acaba de llevar este premio Nobel de Economía, que estudió las brechas que generaban en el empleo, la maternidad. Las mujeres luego de tener hijos tienen baja muchísimo el empleo y esto se prolonga por casi 10 años. En Perú, de hecho, el porcentaje en mujeres, cuando una pareja tiene hijos, la data muestra que las mujeres
entran un gran porcentaje a desempleo y los hombres más bien tienen más empleo. Entonces, ¿qué pasa también con el racismo y clasismo, ¿no? Porque no es solo género, no somos solo una cosa, ¿sí? Entonces, vivimos en una sociedad que todavía está con machismo, racismo, clasismo. Vemos que las empresas están haciendo cosas, pero ¿cómo profundizamos para que las cosas que se están haciendo entren en el core del negocio? Y de eso me encantaría hablar hoy. Con esto cierro y arrancamos con el panel. No sé, si quieres ya podemos pasar a otra proyección. Y quiero empezar este panel hablando un poquito de las experiencias y las buenas prácticas, perdón, tengo todos mis apuntes. Y quiero invitar a este panel habla sobre la importancia de promover la equidad e inclusión en la cadena en las diferentes acciones, cadena de suministro. Y quiero empezar invitando a Rosario Pozo, gerente general de Mujeres de mi Barrio. Bienvenida, Rosario, un aplauso para ella. Quiero invitar también a Luis Zapata, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Lima Expresa. Quiero invitar a Sandra Alencastre, gerente de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de Lima Airport Partners. Quiero invitar a Catherine Pacheco, miembro del Comité de Diversidad e Inclusión y gerente legal de Asuntos Públicos de Lima Airport Partners. Lo máximo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y los cambios se fueron dando poco a poco. Creo que una gran oportunidad fue la pandemia. La pandemia fue una gran oportunidad de resiliencia para nosotros. Ahí nació nuestra empresa, nuestra razón social es Oportunidades Solidarias SAC. ¿Por qué nos pusimos Oportunidades Solidarias? Porque trabajando con comunidades de mujeres, las mujeres podían tener la oportunidad de comercializar sus productos a través de nuestra empresa. Porque muchas de ellas emprendedoras, ¿no? Muchas tienen con iniciativas pequeñas. Y en el camino de trabajar reventa de prendas comerciales, vimos una gran problemática, ¿no? ¿Qué pasa con estos residuos textiles que provienen del sector empresarial como son sus prendas laborales? Mucho más difícil de ser reutilizadas. ¿Por qué? Por su logo corporativo, porque algunas de sus piezas, las prendas, son tóxicas, por la alta rotación de los trabajadores de 2 o 3 meses al año, acumulándose en los almacenes, y la práctica de las empresas de incinerarlas. ¿No? La incineración, como ustedes saben, acelera los gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2, y eso tiene que ver con el calentamiento global. Pero en el camino encontramos coincidencias. Tenemos una empresa que coincidimos con Luis, me acuerdo de Luis, ¿no? Y algo un poquito más claro. Pero lo interesante es que la coincidencia es decir, tengo este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosa ellos podían, en este caso accesorios, reemplazar de los productos convencionales que normalmente usan? Entonces yo soy un gerente así de trabajo de campo, un gerente que no solamente se quedó en pensar quiero tal cosa, sino que visitó nuestros talleres, que son los talleres aliados, con mujeres en condiciones de vulnerabilidad, mujeres con actividades productivas, mujeres que tienen sus propios talleres en sus casas y que en tiempo de pandemia era mucho más difícil conseguir trabajo. Es un caso además interesante porque es como cadena de valor y en esa línea no sé si en general la cadena de valor de una empresa están trabajando para incluir más mujeres proveedoras y han empezado a medir eso. Hola. Bueno, gracias
gracias por estar acá con nosotros compartiendo estas experiencias de equidad e inclusión. Rosario creo que ya lo dijo todo. Para nosotros es bastante importante no solo vivir la sostenibilidad, sino extender esa cultura sostenible a nuestra cadena de valor, a nuestra cadena de suministro, ¿no? Nosotros no solo enfrentábamos un problema de contaminación ambiental, porque las prendas laborales, los textiles que utilizan nuestros casi 400 trabajadores que laboran en el área de operaciones, que cambian las prendas casi 2 veces al año, ¿no? Y las incinerábamos, así de simple. Pero siendo el tratamiento de los residuos una meta que tenemos hacia el 2030 como parte de nuestro plan de lucha contra el cambio climático, de llegar a tener 0 residuos en el año 2030, implicaba también un reto, ¿no? Y en plena pandemia, con mascarillas, nos conocimos con Rosario y su equipo, pero logramos encontrar una alternativa que nos permitía combatir, mejor dicho, tratar los residuos aplicando economía circular, pero generando un impacto social positivo. Y a esta iniciativa le llamamos economía circular con progreso social, ¿no? Porque no solo vimos en Mujeres en mi Barrio, que dicho sea de paso nos acordamos con Rosario que fue una casualidad la que nos llevó a encontrarnos, porque estábamos buscando otra manera de tratar otro tipo de residuos, que eran los banners de publicidad, que son plásticos. Ahí Nani se debe acordar, ¿no? Nani estaba en el área que generaba la publicidad con los banners plásticos, y llegamos como primera opción para un colectivo que se llama Sabia, donde Rosario era asesora, pero finalmente el valor que hemos identificado es el poder trabajar con un colectivo de mujeres, ¿no? Mujeres valientes, mujeres batalla, como podríamos decir, que apostaban por una opción de trabajo digno, trabajo sostenible, y que nos permitieron integrarnos a la cadena de suministro, no solo permitiéndonos hasta el momento haber tratado casi 1.6 toneladas de prendas, sino también haber creado 650 nuevos productos, principalmente canguros personalizados que utilizan nuestros agentes de recaudación, ¿no? Entonces hemos tenido un trabajo de co-creación y ahora están trabajando en un nuevo diseño para los agentes que portan los POS con los cuales se cobra la tarifa de recaudación para quienes utilizan nuestras infraestructuras. Y la satisfacción en general, ya para terminar, de poder trabajar con una alternativa valiente, bastante sostenible y que va acorde con los valores de nuestro grupo, Pinche País. Muchas gracias. Es una mirada como de economía circular con enfoque de género. Gracias por la invitación, gracias Lima Expresa por haber formado este espacio para conversar, para dialogar, para reflexionar también. Yo trabajo en una infraestructura es la unidad de negocios del Grupo AENSA, que ve sobre todo las concesiones viales, la línea 1 del Metro de Lima, la planta de tratamiento de agua de La Chilla. Y en ese contexto es que nace hace un par de años Mujeres que Avanzan. Mujeres que Avanzan es la estrategia corporativa que tenemos, muy alineada al ODS 5, porque nos hemos dado cuenta que en el rubro en donde estamos hay una brecha súper importante de igualdad y equidad que tenemos que trabajar. Si bien hemos realizado durante muchos años acciones que nos han impulsado al cierre de estas brechas, esta estrategia corporativa, Mujeres que Avanzan, nos da esta visión 360 que sí es urgente tenerla y decantarla en las unidades de negocio para generar cambios significativos. ¿Por qué digo que es 360? Porque esta estrategia corporativa empieza desde la creación de políticas. Yo personalmente siempre pienso que los grandes cambios se dan cuando las cabezas compran estos desafíos y trabajamos de manera conjunta para lograr estos cambios significativos. Mujeres que Avanza tiene un componente de políticas corporativas, de igualdad, equidad, además de la política de derechos humanos que tenemos en la corporación, y también una política de sostenibilidad, que todo engranado viene a darnos este gran framework, este grande paraguas para poder tener metas, para poder tener trazabilidad y así avanzar. El otro frente que tiene Mujeres que Avanzan tiene que ver con eso que tú decías, Andrea, de poder entender qué pasa con la mujer que está a lo largo de nuestras concesiones, que son pasajeras, que son usuarias, que son vecinas, que son trabajadoras
y que sí o sí están de alguna u otra manera beneficiadas o impactadas por el tan solo negocio o por tan solo la concesión o el servicio que brindamos a través de todas nuestras concesiones, ¿no? Entonces, entender qué hacen, por qué se trasladan en nuestro servicio, qué valor agregado nosotros como empresa de infraestructura podemos generarles en cada viaje, en cada contacto que puedan tener con nosotros. Y es ahí que nace esta área de emprendimiento. Por ejemplo, en la línea 1 del Metro de Lima nos dimos cuenta que el 40% de nuestros pasajeros son emprendedores y de esa la mayoría son mujeres. Y que en realidad, así como tú comentaste hace un rato, las mujeres se movilizan con un racional diferente, tienen muchos más puntos de contacto, y en ese pensamiento nos pusimos a analizar con todo el equipo qué más podíamos hacer para que esa movilización en nuestro servicio pudiera tener un valor agregado. Y ahí nos dimos cuenta que una de las principales herramientas para poder generar un cambio es la educación y es la capacitación. Y que estas mujeres tenían la posibilidad también de poder capacitarse y así empoderarse económica y socialmente. Entonces nace el curso y es una herramienta que se llama Aprende a Emprender, que viene ya desde hace algunos años. Y básicamente lo que nosotros buscamos es que tanto pasajeras como vecinas, como mujeres líderes de nuestras áreas de influencia, puedan tener a través de estos cursos de capacitación un futuro diferente y un presente mucho más retador. A través de las herramientas que hemos desarrollado en estos años, primero fueron presenciales y luego con la pandemia tuvimos que cambiar un poco y eso fue un gran reto para el equipo, pudieran acceder a herramientas básicas para que estos sueños que cada mujer podía tener en su familia de formar un pequeño negocio o lograr esa independencia económica finalmente se pueda dar. Y es así que nace Aprende a Emprender con mucha energía de parte del equipo para poder acompañar a estas mujeres en este gran cambio, ¿no? Ya a la fecha son 900 mujeres que han sido capacitadas en distintas herramientas. Si tú me preguntaras, ¿y qué de diferente tiene este programa de capacitación respecto de otros que puedan existir en el sector? Yo te diría que lo primero puede ser la forma en el abordaje de empoderamiento social que le damos a las participantes de estos cursos. Estos cursos son completamente gratuitos. Se pueden acceder de manera virtual y también tenemos ahora ya foros presenciales. Y luego les enseñamos con herramientas de emprendedurismo cómo formar, crear y luego hacer crecer el emprendimiento, ¿no? Y una de los mayores desafíos o retos que hemos tenido ahora, ya con promociones graduadas, ¿no? y con más de 200 emprendimientos ya activos en estos años, es ¿qué más podemos hacer, ¿no? Porque es como una primera fase, Aprende a Emprender. Y venimos trabajando en la búsqueda de alianzas también, y es por eso que hace poco, en enero, cerramos una alianza significativa con Nasbank, porque ellos tienen un curso de finanzas sostenibles, pero también de finanzas sencillas para emprendimientos y muy orientado a la formalización. Entonces, para nosotros fue poder tener la oportunidad de fortalecer lo que ya tenemos con aliados expertos que nos van a ayudar a que nuestras emprendedoras, que ya tienen un negocio en campo, que están beneficiadas por el ingreso económico que ellas van teniendo de los emprendimientos. El 40% que se fueron capacitados por Aprende a Emprender llegaron a tener un sueldo mínimo. Eso también es todo un logro, ¿no? Desde la mirada del emprendedor. Y bueno, con esta alianza que hemos hecho con Nasbank, estamos apuntando también a un nivel un poco más alto para empezar a hablar de educación financiera y cómo también, cuando eso se aterriza y se generan buenas bases, puede contribuir de manera significativa a la economía local, ¿no? Lo máximo. Y hemos visto, la data nos decía que hay como alrededor del 15% de mujeres en el sector transporte. ¿Ustedes qué han medido esto? ¿Qué data han encontrado y qué han hecho como para emplear a más mujeres? Gracias.
nos hemos enfocado en justamente entender cuáles son estos puestos no tradicionales y de liderazgo a los que podría ser más desafiante atender. Y, por ejemplo, actualmente tenemos un 40% de estos puestos claves no tradicionales hoy a lo largo de una infraestructura son ocupados por mujeres. Y tú me preguntarás, ya, pero ¿cómo tienen esa mirada o cómo logras tener esos porcentajes, ¿no? Y es que dentro de Mujeres que Avanzan, para poder cerrar el círculo, viene toda esta parte de la sostenibilidad y el semillero, ¿no? Y bajo esa mirada trabajamos con una parte que tiene que ver con cómo ayudamos a que el mercado mismo, ¿no? Desde las universidades hasta los institutos y en general, puedan tener mujeres preparadas para que entren a trabajar en negocios tan de nicho como puede ser la línea 1 del Metro de Lima o las carreteras que son masculinizados desde su propia concepción, ¿no? Entonces, tenemos un programa que lo venimos trabajando con recursos humanos y con diversas áreas, sobre todo en la de operaciones también, que busca justamente emplear a mujeres que vienen, están estudiando y que se les abre la puerta para tener un trabajo de medio tiempo en estos roles que pueden ser de pronto muy básicos, pero que tienen una proyección de crecimiento para que así puedan tener una primera experiencia laboral, puedan con esos ingresos que van teniendo terminar sus estudios y luego puedan realmente entender que hay un mundo, tanto en la línea 1 como en las carreteras y en los negocios en donde estamos, que sí puede ser perfectamente equitativo y que los puestos de ingeniería y de cosas más técnicas realmente sí los pueden asumir mujeres. De hecho, tenemos jefas de operaciones, jefas de material rodante, que son mujeres y que tan solo hablar con ellas y formar parte de sus equipos multidisciplinarios también te dan una inspiración siendo también muy joven o estando en la universidad o en carreras técnicas, ¿no? Y creo que esa es una manera en la que contribuimos. Creo que hay mucho más por hacer, pero vamos contribuyendo a que haya una sostenibilidad y un semillero y un nicho, ¿no? Que les muestre a las mujeres jóvenes que sí hay oportunidades de acompañarnos a cerrar estas brechas y a romper estos techos que hoy todavía tenemos. Totalmente. Y de hecho es interesante porque este es un proyecto más enfocado en el impacto a usuarias y en cómo también generar más empleabilidad de mujeres en el sector. La feminización es uno de los objetivos que tenemos a nivel de todo el grupo, ¿no? Hoy en la compañía tenemos más del 50% de puestos de mujeres que valoramos bastante, y en cargos directivos estamos 44%. ¿no? Obviamente la misión es llegar digamos, a más, ¿no? Porque es algo tema equitativo, de inclusión, son principios que están incluidos en el manifiesto BANSI, ¿no? Que es parte es como nuestras políticas de sostenibilidad que tenemos en todas las profesiones que Vinci tiene en el mundo, ¿no? Entonces, es prioritario. Muchísimas gracias. Catherine, qué gusto estar contigo hoy también. ¿Y qué mirada tienen ustedes? Tienen una mirada incluso de infraestructura, con un enfoque de diversidad. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que han hecho y los retos que has ido teniendo en ese camino. Sí, gracias. Como bien decía Andrea, nada más diverso que un aeropuerto. De hecho, ese es un pensamiento con el que empezamos a construir y a trabajar en diversidad e inclusión. Y otra cosa que siempre decimos es que nosotros a Cocachos aprendimos, porque tuvimos que pasar experiencias no muy gratas para entender que teníamos que emprender un camino serio de trabajo en diversidad e inclusión. Algunos deben recordar que hubo un año en el que clausuraron el aeropuerto. El aeropuerto lo clausuraron porque la municipalidad nos sancionó por no colocar letreros de no discriminación. Pero digamos, ese era el tema, administrativo, pero ¿cuál era el trasfondo? El trasfondo era que nosotros no habíamos tenido la capacidad de atender un caso de agresión a un pasajero de la comunidad LGTBQI+. Entonces, este pasajero
quiso hacer valer sus derechos y recurrió a varias instancias, ¿no? Y en una de esas instancias fue a la municipalidad a decir que no había recibido una protección de parte del concesionario del aeropuerto. Y es cuando entra a taller la municipalidad y es cuando se produce la clausura del aeropuerto. Entonces, realmente han sido esas y otras experiencias las que nos llevaron a decir tenemos que trabajar muy seriamente en diversidad e inclusión. Y es así como en el 2020 se crea el Comité de Diversidad e Inclusión en LAB y también definimos la política de diversidad e inclusión de LAB, que se enfoca en 3 dimensiones al día de hoy, ¿no? Lo que es comunidad LGTBQ+, lo que es discapacidad y lo que es equidad de género. Entonces, nosotros somos un negocio complejo, ¿no? Como ha dicho Andrea también, somos un ecosistema. No se trata solo de lo que haga LAB, ¿no? Tenemos que comprometer en muchas iniciativas a todo el ecosistema aeroportuario y de hecho ahora les voy a contar la historia de alguna de ellas, ¿no? Además tenemos que atender varios frentes, son nuestros colaboradores y por supuesto muy importantes, pero también tenemos que atender a los pasajeros y a todos los usuarios del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Entonces, en este contexto es que empezamos a utilizar esta frase, un aeropuerto para todos y todas. Y con esta frase queremos englobar todas las iniciativas de diversidad e inclusión en las que trabaja LAB. De hecho, ha habido una que todo el mundo también debe haber escuchado en medios, que es la de la señalética de los baños inclusivos del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí lo primero que quiero resaltar es algo que decían aquí mis compañeros del panel, ¿no? Cuando la cabeza se compra el tema, la lucha es menos dura. Y eso nos pasó con el caso de la señalética. Esta es la señalética actual. La señalética que generó el cuestionamiento era una señalética que hablaba de toda persona con identidad femenina en el baño que tradicionalmente conocemos como de mujeres y toda persona con identidad masculina en el baño que tradicionalmente conocemos como baño de hombres. Que además, todos deben saber que esa diferenciación, baños de mujeres, baño de hombres, viene de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que es del año del Rey Pepe, ¿no? Entonces, cuando nosotros incluimos esta señalética de toda persona con identidad femenina y toda persona con identidad masculina, estábamos protegiendo especialmente a las personas transgénero, ¿no? Y a las mujeres transgénero, que son del grupo de la comunidad LGTBQ+, el grupo más vulnerable, el grupo con menos protección, el grupo sometido a más agresiones. Habíamos tenido experiencias de mujeres transgénero que habían hecho uso de los servicios higiénicos y que habían sido maltratadas por otros usuarios, ¿no? También siempre cuento una anécdota. Tuvimos un caso de una trabajadora, digamos por su sexo biológico, de una empresa de limpieza, pero que era hombre transgénero. Entonces su apariencia era masculina, su DNI era femenino. Y cuando la emplean como trabajadora mujer y la envían a limpiar los baños de los servicios higiénicos de mujeres. Eso generó también un reclamo de los pasajeros diciendo ¿qué hace un hombre limpiando el baño de mujeres? Entonces, habíamos también vivido una historia cuando recién se forma el comité, que fue un reto muy grande de una colaboradora de sexo biológico femenino, que quiso, era un trabajador del sexo biológico masculino que quiso hacer su proceso de transición, ¿no? Y nosotros, como comité así nuevecito, tuvimos la suerte, creo yo, el honor de que se abriera para contarnos el proceso que quería vivir y que tengamos que generar todas las condiciones para que viva ese proceso. Desde las cosas más básicas como qué va a decir su identificación, que en el caso de un aeropuerto es algo que está normado por la Dirección General de Náutica Civil, ¿no? Hasta qué baños va a usar, ¿no?
le tenemos que cambiar el uniforme, tenemos que hablar con todas las personas que interactúan con ella, que no solo eran las de la, porque era una persona del mundo operativo, eran las personas de las aerolíneas, de los ramperos, de todas las empresas con las que ella en su día a día tenía que interactuar. Hubo que involucrar a todo el mundo en este proceso de transición y creamos los primeros lineamientos para que cualquier colaborador de nuestra empresa que quiera vivir este proceso lo pueda vivir acompañado y respaldado. En este proceso también surge ese tema de la señalética, ¿no?, de toda identidad femenina y toda identidad masculina. La señalética empieza en el año 2021 y empieza como un piloto en baterías de baños de las zonas de salidas internacionales. Lo hicimos en internacionales, digamos, porque ahí hay más gente de otros lugares del mundo, ¿no?, que tienen una mentalidad distinta para abordar estos temas, ¿no? Y la verdad es que prácticamente pasó desapercibida. Y siempre teníamos en qué momento damos el salto, y lo hacemos en nacionales, y lo hacemos en todos los baños del aeropuerto, en qué momento no estábamos en eso. Todo iba bien, de hecho ya estábamos trabajando en empezar a ampliar la señalética a otros servicios higiénicos, ninguna denuncia de agresión, ningún reclamo, hasta que se genera el bendito TikTok del 28 de julio del año 2023, ¿no?, que creo que hemos pasado muchas crisis, pero ninguna nos expuso tanto como la de la señalética de los baños. El impacto que tuvo en medios, en redes, el debate que se generó fue alucinante. Y nosotros encima con la ampliación, que es todo un reto, 18 de diciembre, es el nuevo aeropuerto, la fecha, y con todos esos temas teníamos que lidiar con lo de la señalética, ¿no? Las cabezas siempre se compraron el pleito, por decirlo de alguna manera. Nunca me dijeron, ya, quita eso y olvídate. Jamás, ¿no? A pesar de las presiones que tuvimos por todos lados, OCITRAN, mi regulador, ¿no?, Fiscalía. De hecho, Juan José tuvo que enfrentar, y les contaré más seguro, 4 denuncias penales. Todos los fiscales concluyeron que esa señalética no representaba ningún riesgo para ninguna mujer, para ningún niño, para nadie, ¿no?, que era al contrario una práctica inclusiva que celebraron y aplaudieron, ¿no? A pesar de todo eso, el regulador seguía insistiendo en que la señalética generaba confusión a los usuarios. Como ellos tienen que asegurarse de que los usuarios no se confundan, ¿no?, teníamos que ver una alternativa. Nosotros siempre le dijimos, cualquier cambio tiene que significar un más, no un retroceso. La no va a retroceder en este camino que ya inició. Y esta es la señalética que tenemos actualmente en absolutamente todos los baños del aeropuerto. Y los invito a que cuando pasen por ahí pongan su celular en el QR para que puedan saber de dónde nace este concepto. Este concepto nace de políticas públicas que protegen contra la discriminación, ¿ya? Y el concepto es mujeres en su diversidad y abarca a todo un universo digamos, de grupos de mujeres, ¿no?, incluyendo a las mujeres transgénero. Expresamente, esta señalética habla de la protección a las mujeres transgénero, o considera dentro de este grupo de mujeres vulnerables a las mujeres transgénero. Porque las mujeres transgénero son mujeres, no son hombres vestidos de mujer. Y adaptamos el concepto a hombres en su diversidad, que también da protección a los hombres transgénero. Es una primera historia que traía. Me encanta. Y de hecho, porque creo que tienes también otra historia que nos quieres contar. Es bien interesante porque ustedes, un poco como podríamos decir, se han comido el pleito de ser de las primeras organizaciones que hacen esto en el Perú. De decir, bueno, yo quiero respetar la diversidad y que, o sea, ese es el diseño de lineamientos creados para minorías. Nuevamente, el status quo discrimina.
Entonces, ¿cómo hago para que nadie se quede por fuera y que ninguna mujer transgénero se sienta incómoda de entrar al baño o incluso violentada, que es algo que podría ocurrir? Y a veces ser de las primeras organizaciones que da el paso implica, lamentablemente, luchar contra el status quo y contra los retos y los temas incluso políticos alrededor de esos temas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valiente y felicitaciones por eso. Y además por continuar, ahora voy a preguntar otras cosas a Juan José sobre esa historia. Y otra cosa que resalto mucho y que creo que ayuda en este tipo de experiencias, sobre todo en infraestructura, es escuchar al usuario, ¿no? No hay que asumir que una mujer quiere esto, no hay que asumir que una persona de la comunidad LGBT, porque además asumimos desde nuestros propios sesgos. Lo mismo ocurre con la experiencia interna dentro de una empresa, la cultura organizacional, la infraestructura de muchos espacios. Entonces, creo que escuchar, incluso también con personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué significa vivir, por ejemplo, en una silla de ruedas y cómo el espacio se adapta? Escuchar al usuario es central. A los usuarios en su diversidad, no con esta talla única. Así que felicitaciones por eso y cuéntanos de la segunda experiencia que tiene que ver mucho también con este tema de personas. La segunda historia que traemos para contar ya es en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Deben haber escuchado quizás porque lo mencionamos en medio. Hace más de un año, ¿no? Uno de nuestros aliados, stakeholders, LATAM, nos comenta de esa iniciativa que se llama que promueve una organización internacional que se llama Hidden Disabilities. Esta organización internacional lo que hace es generar un material y sensibilización y capacitación para que las personas, los colaboradores, los trabajadores de una determinada empresa, ¿no? Sepan que aquellas personas que portan ese colgante, ese lanyard que tiene el girasol, son personas que tienen una condición o una discapacidad no visible. Porque normalmente cuando nosotros escuchamos de discapacidad, al toque lo que se nos viene a la cabecita es una persona en silla de ruedas, o una persona con alguna muleta, ¿no? O una persona, digamos, con discapacidad visual, que la vemos ahí, ¿no? Caminando. Pero hay muchas discapacidades que a simple vista no te das cuenta. Tenemos el caso, creo que más resaltante, es de los niños con autismo, ¿no? Normalmente si nosotros somos pasajeros y vamos al aeropuerto y vemos a un niño gritando o haciendo pataleta, miramos y decimos, ¡ay, qué malcriado!, ¿no? Y realmente no entendemos que ahí puede haber una historia de un niño autista, que el aeropuerto, que de por sí es tan congestionado, el ruido, la bulla, el desorden, el tumulto, lo afecta, lo vulnera, ¿no? Tenemos las personas con demencia senil. Si tú tienes parada una persona de la tercera edad delante tuyo, ¿cómo sabes si tiene demencia senil o no? ¿No? Las personas que sufren trastornos de ansiedad. Cualquiera de nosotros en esta sala lo puede tener y yo no puedo decir tú tienes, tú no lo tienes, ¿no? Para las cuales la experiencia de viaje es doble, triplemente compleja. Si a nosotros llegar al aeropuerto nomás y no llegar tarde y la avenida Fawcett y ya estamos alterados, imagínense alguna persona que tiene este tipo de condiciones o discapacidades no visibles. Y ha sido un proceso largo porque no dependía solo de que los colaboradores de la app sepan qué era, ¿no? Tenías que sensibilizar desde el servicio de taxi, las personas que atienden en la zona de check-in, los negocios que poco a poco se están plegando a la iniciativa, las personas de limpieza, las personas de seguridad, ¿no? Todo el ecosistema aeroportuario tenía que involucrarse, tenía que entender qué significa ese colgante de girasol. ¿Para qué? Para activar su empatía, para entender que debe de tener a esa persona un acercamiento diferente, ¿no? Preguntar cómo puede ayudar, qué puede hacer, ¿no? La primera vez que presentamos esta iniciativa, cuando recién estaba en pañales, en un evento que organizamos desde el Comité de Diversidad e Inclusión de AFIN,
tuvimos la suerte de que la madre de un niño autista nos dijo, qué bueno, yo me comprometo, yo quiero ser parte del piloto, aquí estoy yo y mi niño. De hecho hicimos un simulacro con 2 madres con chicos autistas y de verdad que fue muy enriquecedora la experiencia, ¿no? Ustedes cuando lleguen al aeropuerto, si ustedes tienen una discapacidad o condición no visible o un familiar o un amigo, pueden acercarse a nuestro módulo de atención y ahí solicitar de manera gratuita este colgante, ¿ok? Este colgante que genera, entre otras cosas, además de activar la empatía de todos los colaboradores del ecosistema, que puedas hacer uso de los servicios de atención preferencial, ¿no? Ahí en nuestro señalética de atención preferencial está el girasol. No lo hemos puesto para decorar, sino porque el girasol es el símbolo de las discapacidades y condiciones no visibles. También hago una precisión. Nos dicen, pero ¿por qué no usas el color celeste, que es el color del autismo? Porque el verde es más que el celeste, engloba, ¿no? Es todas las discapacidades o condiciones no visibles, ¿no? Entonces, invito a todos aquellos que administran infraestructuras o servicios de atención al público que puedan también aprender de esta experiencia, porque en cualquier negocio de tengamos que atender gente siempre va a llegar o puede llegar alguien que tenga una condición, una discapacidad no visible y que merezca que le demos un apoyo, una colaboración adicional. Bueno, muchísimas gracias. Creo que acá hemos visto algunos casos de cómo se puede ver una perspectiva de género y diversidad en la cadena de valor, en clientes, en usuarios de los servicios, en empleados y empleadas de las organizaciones, cómo se puede adaptar la infraestructura, cómo se puede adaptar el servicio, cómo se puede transferir capacidades, promover el emprendimiento y eso, que eso permita autonomía económica de las mujeres. Entonces, formas de abordar este tema hay muchas. Y creo que es una súper oportunidad para que más organizaciones se sigan sumando, sigan aprendiendo una de las otras. Y eso, felicitaciones y un fuerte aplauso por favor para los... Un comercial, esta es una prenda que me trabajaron en mi barrio y que no sirve para ir a mi tabla. Gracias. Ahora voy a empezar al revés. Y ya que hemos cerrado con el caso de Irima Airport Partners, voy a empezar contigo, Juan José. Gracias primero por la invitación y quiero hacer una salvedad. Primero, no me acordaba que eran tantos procesos penales. Segundo, los que aún no han sido resueltos son los que llevo en mi círculo familiar y en mis amigos. Mi suegra, amigos, etcétera, constantemente me preguntan que por qué no cambiamos, y me refiriendo específicamente al tema de la señalética. Y eso demuestra a veces que para todos, inclusive para mí, fue difícil tomar la decisión. O sea, no es algo sencillo. Yo soy una persona de 55 años y cuando vinieron y lo propusieron, y eso fue como comenta Katia a raíz de la creación del Comité de Diversidad e Inclusión en la... me puse a pensar, pucha, se volvieron locos, ¿y ahora qué hacemos? Pero luego me explicaron del caso que habíamos tenido, que ya comentó Katy, los 2 casos que habíamos tenido internamente, y quedaba claro que como infraestructura somos una infraestructura que está al servicio de todos. Y lo que queremos promover con esto es una infraestructura que permita, bueno, lo que dice nuestro motivo, digamos, un aeropuerto para todos, pero también un aeropuerto que pueda darle accesibilidad a todos en igualdad de condiciones. Es promover la individualidad y la igualdad de condiciones, y eso es lo que nos motivó a llevar esto adelante, ¿no? Con los cambios, con los retos que ha comentado también Katy, con las conversaciones con el regulador, y al final yo te diría sumamente satisfecho, porque finalmente es algo que lo hemos logrado a pulso, con muchísimo esfuerzo.
también internamente dentro de la empresa, evidentemente, una serie de oposiciones, o sea, tanto hombres como mujeres diciendo sí, no, ¿por qué lo haces? Yo no me identifico con esta política, con esta apertura que está haciendo la empresa, ¿no? Me puedo sentir agredido o agredida también, ¿no? Pero lo que a veces perdemos de vista es que las personas no son buenas o malas, mejores o peores por su género. Lo son porque hay algo distinto en cada uno que lo hace actuar de mala manera. O sea, el hecho de poder conversar con una persona con una identidad de género distinta de la biológica no lo hace una mala persona, o lo hace automáticamente un agresor, y eso quizás es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, cuando comenzamos a promover esto, yo recibía muchísimas llamadas de gente además que no había visto en años, ¿no? O sea, esa gente que te llama, oye Juanjo, ¿te acuerdas de mí? No mucho, pero, ¿no? Y me decían, oye, me ha pasado esto, o me han pasado esto que ocurre en el aeropuerto. Debe ser un error, ¿no? Y es fácil, pues simplemente bórralo, sácalo. Le decían, no lo vamos a sacar, es parte de una política y es parte de una creencia. Y le comentaba también las razones, el hecho, por ejemplo, de haber iniciado el Comité de Igualdad de Género, Igualdad de Oportunidades, generó justamente que un colaborador pudiera decir, yo me siento distinto. Y como empresa era algo que había pasado absolutamente bajo el radar y no nos damos cuenta. Evidentemente, el colaborador se sentía bien porque tenía un trabajo y tenía un ingreso, pero no se estaba sintiendo totalmente realizado porque no tenía la posibilidad de expresarse como él se veía. Y lo curioso fue que en el área operativa, que uno pensará es el área más dura, ¿no? más tradicionalista, menos abierta a los cambios, cuando, como comenta Katy, estuve a conversar con todos, hubo menos resistencia de la que hubo en el área administrativa. Porque ya lo sabían, ya lo conocían, eran amigos, sabían evidentemente lo que este colaborador sentía y cómo se identificaba, ¿no? Para ellos fue una sorpresa, pero hubo menos resistencia. Lo cual fue también algo a mí que me sorprendió y de alguna manera lo vivo y lo sigo viviendo, como te digo, a nivel familiar cada vez que sale el tema de los medios. De hecho, cuando el año pasado nosotros lanzamos la data del ranking PAR y empezamos a medir temas de interseccionalidad, pero enfocados mucho, interseccionalidades que no somos o mujeres o hombres, ¿no? Puede ser una mujer trans, o una mujer afrodescendiente, o que la realidad es diferente a entender la diversidad dentro de las mujeres, la diversidad dentro de los hombres. Y lo que vimos es que donde menos acciones había era en entender esa diversidad dentro de los grupos. Digamos, lo macro, ¿no? Políticas de género, incluir a las mujeres o empezar a medir, se está haciendo. Pero cuando empezamos y lo que vimos es que la diversidad nos intimida, porque en parte lo desconocemos. Y cuando algo es ajeno, nuestra cabeza llena espacios, ¿no? Como estos prejuicios que hay sobre las personas de la comunidad LGBT, y lo vemos como algo que nos da muchas veces miedo. Y qué importante por eso escuchar, ¿no? Estar cerca de las personas y muchas veces romper con esos propios prejuicios. Estamos en un momento donde hay como cierta fatiga alrededor de los temas de género, porque hay como esta creencia, y esto quería preguntarles a ustedes, ¿no? Esta creencia de que, bueno, pero ¿por qué seguir midiendo cuántas mujeres hay? ¿Por qué necesitamos seguir hablando de estos temas? Las mujeres probablemente no quieren entrar al sector, no sé, de transporte, y que se siente a veces como forzado, pero en el trasfondo no es forzado. Si las mujeres no empezamos a trabajar también en esos sectores, la brecha económica va a ser altísima y nunca va a cambiar. Y hay como esta mirada de, ok, pero entonces, ¿cómo incluimos a los hombres? ¿Cómo hacemos que los hombres se sumen a algo que se entiende como de mujeres? El problema no es las mujeres.
el problema es el sistema que no se diseñó para incluir a las mujeres. En esa línea quería preguntarte, Manuel, ¿cómo ves tú, en base también al trabajo que han hecho, el impacto que puede tener el rol de los hombres? Y acá me estoy yendo un poquito del guión, pero en el sector de transporte específicamente. Sí, te respondo primero entendiendo lo que hacemos y cómo eso nos ha ayudado a mirar las cosas diferentes. En línea 1 comenzamos moviendo los primeros días 100.000 personas, después pasamos a 200.000 personas por día. Parte del entender lo que hacemos para darle un espacio seguro a las personas. Y desde el inicio que arrancamos operaciones ya más de 12 años y comenzamos a entender a nuestros pasajeros, y hasta ahora se mantiene la tendencia, cerca del 54% de nuestros pasajeros son mujeres. O sea, prefieren tomar el metro más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque se sienten más seguras. Tenemos un protocolo de acoso, por ejemplo. El Ministerio de la Mujer nos premió hace un par de años por ser la primera empresa de transporte público que tiene un protocolo de que cada caso que se denuncie se atiende y se lleva hasta la comisaría. Entonces, para poder hasta desplegar el protocolo, nos hizo entender hacia adentro por qué era lo importante a todo nuestro personal. Ya lo comentó Sandra, en el área operativa más del 40% de las personas que trabajan en operaciones son mujeres. Entonces, es una población muy importante que también toma nuestro sistema. Y si eso lo intersectas con el emprendimiento, que igual el 40% de las personas emprende, o sea, se autoemplea, te das cuenta que no está en una empresa corporativa, que no tiene una capacitación de sus derechos, y tú, desde la empresa de servicios públicos, le puedes dar esa oportunidad. Pero todo eso parte desde que tu colaborador entienda la importancia de tratar a las personas con discapacidad de una forma distinta, de respetar los protocolos de acoso, de promover la igualdad de oportunidades al interno. Y ahí, por ejemplo, lo comentaba Sandra, en nuestro programa Aprende a Emprender, se origina con darle un segundo ingreso a la familia. Está muy pensado en las esposas de nuestros trabajadores, así nace el programa hace más de 6 años, y de cómo le das el empoderamiento económico a la mujer para romper esa dependencia exclusiva del que trabaja y la mujer se queda en casa, con estos cursos formativos que les puede permitir a ellas tener un ingreso y la independencia económica. No solo se le da cursos de microfinanzas o de talleres de ideas, sino cómo ellas pueden administrar su caja y ser sostenibles en el tiempo, independientes, y no quedarse en un mal matrimonio, por decirlo así, porque dependen del ingreso del esposo para poder mantener a los hijos. Entonces, y es un programa que nace para las familias de nuestros trabajadores, porque entendemos que el cambio lo tenemos que hacer desde adentro. Ya después de este programa lo hemos llevado hacia afuera y tenemos más de 900 personas que han pasado por este programa. Lo hemos llevado, comenzó en línea 1 y lo hemos llevado a Bancay, en Apurímac, en Cusco, por la zona de influencia de nuestras carreteras, porque hemos visto esta misma necesidad en otras regiones, y siendo Lima una ciudad donde hay mayor acceso a la educación, esto es dramáticamente más fuerte al interior del país. Y esto nos tocó trabajar con los trabajadores de las carreteras, de decirles por qué es importante hacer estos programas, pero todo comienza desde adentro, para poder ayudar a todos. En esa línea, con los trabajadores hombres también han hablado de estos temas. Me imagino en la etapa además de construcción de estas, es súper importante de cara también a prevenir cualquier forma de acoso. ¿Cómo han trabajado ese frente? Sí, claro, como te decía, más que antes de desplegarse al público de nuestros usuarios, el cambio tenía que ser adentro. Y entonces, en el desarrollo del procedimiento, en el desarrollo de nuestros programas, los trabajadores participaron. Se hizo focus group, por ejemplo, en el caso de Emprender, nos decían, ¿por qué van a llamar a nuestras esposas? ¿Por qué las están invitando a algún taller? Entonces, al inicio, el rechazo es la cultura machista, tradicional,
de por qué la familia tiene acceso a la información de la empresa, ¿no? Entonces esos talleres nos ayudó a sensibilizar por qué era la importancia del programa y nos costó al inicio, pero después más bien otros hombres querían que sus parejas también participaran de los programas porque veían que era mejor para la familia, ¿no? Y ayudando al trabajador desde el inicio, creo que la fortaleza que hizo que estos programas salieran adelante. Gracias. Raúl, desde tu mirada, ¿por qué crees que es importante, como en tu rol de líder, incluir las acciones de equidad, de inclusión? Hablaba esta semana, una de estas personas que está aquí, hablaba con dos jóvenes que acaban de graduarse de la universidad. Jovencitas, porque ahora son bastante más jóvenes. Y la primera pregunta que les hice fue, ¿por qué estás aquí con nosotros? Tienes 22, 23 años, ¿por qué estás aquí con nosotros? Y una de ellas ha estudiado ingeniería civil, y más allá de los resultados, su motivación era, yo quiero generar un impacto, sí, a nivel de ingeniería, de alguna manera, pero yo estoy en esta compañía porque lo que hacemos como grupo hace sentido. Entonces, ya no es solo la motivación, ¿cuál es el rol nuestro? No es solo empezar a dar los lineamientos, sino empezar a motivar a la gente, crear una compañía que realmente se sienta cómoda y que todas aquellas personas que quieran venir a trabajar con nosotros piensen igual, que realmente quieren hacer un esfuerzo para esto público. Totalmente, que ahí también es seguir rompiendo un poco el status quo, ¿no? Y seguir fomentando esos temas, hablar de esos temas y rompiendo estereotipos. Quiero cerrar con una pregunta. Uno de los proyectos más grandes de este año es el nuevo aeropuerto, los cambios que están haciendo. Que en el diseño, ¿han pensado algo de estos temas? A ver, el diseño evidentemente cumple con toda la normativa que tenemos de cumplir a nivel de ingeniería y todo eso, los códigos. Como comenta Katy, un tema que vimos fue que el código de construcción peruano es un código que está atrasado y, por ejemplo, el tema de los baños no lo considera bajo una óptica de género. Hemos tratado de crear más áreas con rampas para personas que tienen movilidad reducida, es decir, hay toda una ingeniería atrás que está cumpliendo todas las normativas. Pero finalmente la infraestructura termina siendo acero y cemento, por eso es que estamos trabajando con nuestro personal para que entienda todas estas sutilezas de las discapacidades, entre ellos el proyecto Girasol. Entonces es muy satisfactorio porque estamos poniendo el foco a discapacidades que no son evidentes, ¿no? Y a poder sembrar ese nivel de sensibilidad de todos los colaboradores. Creo que es algo importante. El trabajo va, la infraestructura va a cumplir con todo, eso es clarísimo, pero el trabajo va justamente con los colaboradores y con todos los usuarios y con todo aquel que presta servicios en el aeropuerto para que entiendan que hay que dar un paso más allá del que te brinda tener un ascensor cómodo, una rampa adecuada o los pisos potables. Es activar esa sensibilidad, esa alerta, esa empatía, correcto, para poder apoyar a las personas que realmente lo necesitan. Y quiero ir un poco más al tema de números. Aquí he tomado datos que me ha dado ahora mi equipo. En nuestro proyecto, por ejemplo, es un proyecto enorme, es un proyecto emblemático. No se construye un aeropuerto de estas magnitudes en el Perú hace de los 60, el último fue el Jorge Chávez, ¿no? Y por tanto hay una gran motivación en el equipo que está en el proyecto de construir y dejar un legado, ¿no? Y aquí está Lorena, una ex integrante del equipo que no me va a dejar mentir. Tenemos un equipo de más o menos de 200 ingenieros de todas las especialidades. Aproximadamente un 37% de ellos son mujeres, ¿no? Que es un número bastante alto para el segmento de la construcción. A nivel del aeropuerto, por ejemplo, tenemos en el área operativa, tenemos actividades tan duras como puede ser el equipo de rescate del aeropuerto. Ya tenemos 3 bomberas que trabajan en el equipo, que también significó todo un cambio. Instalaciones, baños, dormitorios, que trabajan evidentemente 24/7. Pero además la aceptación del grupo fue muy buena porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con bomberas voluntarias en sus bombas. Era un tema más nuestro que no lo habíamos abierto por temores nuestros, pero cuando lo abrimos nos dimos cuenta que era algo natural, teníamos que adecuarnos evidentemente, que es lo que hemos hecho. Otro tema importante a nivel de ingeniería, por ejemplo, en el área de mantenimiento ya tenemos a las 2 primeras ingenieras sanitarias que están trabajando
Pues es algo que lo estamos promoviendo, y acá no sé si va a ser políticamente incorrecto, ¿ya? Pero por me dan a entender. Yo soy un firme creyente de la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Y por tanto, igualdad de oportunidades significa tomar a la mejor persona para una posición. Y a eso es a lo que estamos yendo y eso es lo que promovemos. Tenemos que promover la excelencia, la oportunidad de los que son mejores puedan entrar a trabajar independientemente del género, condición religiosa, social, no importa. Buscamos a la mejor gente y que logre identificarse con nuestros valores, con lo que creemos y con el nivel de servicio que queremos entregar en la infraestructura. Y para seguir un poco también con los números, para terminar con todo lo que he plantado acá, a nivel administrativo, por ejemplo, 44% mujeres. A nivel operativo nos falta todavía avanzar, tenemos solo 17%, tenemos que avanzar en eso. A nivel de gerencia, 33% mujeres, acá tenemos a Katy, tenemos a Milagros, por ejemplo, también como representantes de ese nivel gerencial. A nivel de gerencia alta, la gerente central es 40% de mujeres, y en el staff general, a nivel staff 30%. Creo que estamos por buen camino, pero un camino que se ha ido formando buscando los mejores, ¿no? Y esa es la línea que vamos a continuar. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan para ver si hay alguna pregunta del público. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de hacer unas palabras de cierre. Lucho. Bueno, yo quería un poco conocerte desde el lado de ustedes, varones, CEOs, líderes de empresas que en realidad están haciendo mucho del cambio. Personalmente, ¿cómo viven ustedes este proceso de romper bastante de los sesgos con los que hemos sido y han sido también criados, romper sesgos, romper estereotipos, porque finalmente la expectativa respecto a lo que ustedes pueden promover y liderar para el cambio está como con mucha luz, ¿no? Eso quería saber, desde el lado personal, ¿qué ha significado para ustedes cómo romper esos sesgos inconscientes? La verdad es que buenísima pregunta. La semana pasada, nosotros tenemos una actividad ya hace 6 años en la compañía. Voy a hablar de la compañía para después responder el tema personal. El machismo generalizado. Para mí fue un descubrimiento en ese momento. Y le pedí información porque creo que es importante saberlo. Y eso viene arraigado probablemente desde siempre, ¿no? Ojalá que mi esposa no me esté viendo. Desde que mi suegra piensa que mi esposa tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para atenderme cuando llego, ¿sí? La primera respuesta, y lo estoy diciendo así a nivel personal porque fue una pregunta a nivel personal, la respuesta para mi suegra fue: no necesito, tengo manos, tengo pies, yo puedo realmente atenderme solo. Y eso hemos ido logrando inclusive enseñárselo. Yo tengo 2 hijas pequeñas, 13 y 11 años. Y es una lucha permanente todos los días porque yo quiero que este mundo sea mejor para ellas. Y eso es parte del esfuerzo diario. Te mentiría, te acabo de dar un ejemplo bastante práctico que no venía de mí, pero tengo una esposa que me enseña todos los días también. Y creo que realmente es mucho valor estar siempre rodeado de gente que tiene esa motivación para cambiar las cosas y hacerlas pasar, ¿sí? Solo para los numeritos que Juan José tenía. Tenemos 53% de mujeres nosotros en la compañía, después tengo que decirlo. Y a nivel gerencial tenemos 44%, ¿sí? Aquí está nuestra gerente de mantenimiento, Gina, que acá tiene un poquito más de tiempo que yo, pero es uno de los ejemplos que sí, es un tema de igualdad de oportunidades, pero buscando siempre, creo yo, compensar de alguna manera esos sesgos que tenemos inherentes y que tenemos que ir quebrando todos los días. Sí, bueno, Raúl tiene 2 razones. Los niños, yo tengo 3 niñas, así que tengo 3 razones. Emma de 14, Mía de 12 y Vera de 11, una adolescente y 2 preadolescentes, así que me están enseñando
a entenderlas, nuevos pensamientos desde muy pequeñas, y obviamente en el rol que tengo quiero hacer un mejor futuro para mis hijas, ¿no? Y eso me toca a mí, lo siento así, con Cambiar Hoy, ¿no? Hoy espero que en unos años, en 10, ellas sean profesionales y tengan muchísimas más oportunidades que mi esposa tuvo en su momento, o que mi madre tuvo antes, tiempo atrás. En la actividad del 8M que hicimos en el trabajo, una actividad muy básica, pero nos ponían en qué año se crea el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o desde qué fecha tiene la mujer derecho a voto, y es bien duro, porque en los 70s, antes de los 70s no había, la mujer no tenía voto, no tenía el derecho a votar. Entonces, cuando compartíamos estas fechas, aunque el Ministerio de la Mujer igual es del 95, claro, las nuevas generaciones nacen con derechos ya adquiridos, que se han logrado por muchas mujeres que lo trabajaron tiempo atrás, ¿no? Pero a mí me hizo reflexionar todo lo que no tuvo mi madre o mi abuela, como algo tan sencillo como poder votar y escoger quién te va a dirigir. Entonces, en ese sentido, comparto con Raúl, y gracias por la pregunta, mi esposa y mis 3 niñas son la razón de mi obrar como poder hacer un mundo mejor, ¿no? 55% de la gente que transportamos, hemos movido más de 1.200 millones de personas en 12 años, 1.200. Explícase, 55% más de 700 millones de mujeres han pasado por nuestras instalaciones. Entonces es un dato impactante que lo hablamos con nuestra gente, de la huella que tenemos que hacer como ejemplo ante todas, ¿no? Eso. Muchas gracias. Mi madre tiene una enfermedad congénita que es retinitis pigmentosa, entonces ya fue perdiendo la visión. Y yo vi como a poco sus capacidades visuales iban disminuyendo. Hoy por hoy ya es ciega. Pero en el camino su personalidad y su empuje y su fortaleza fue creciendo. Entonces ella es una persona hoy por hoy que no ve, hace creo que 6-7 años ya fue a hacer CIR para aprender a caminar con el bastón y todo. Y como le decimos, un peligro público, pues sale a caminar a la calle sola, deja el celular para que no se lo robe, entonces algo le pasa afuera, no vamos a dónde está, en todo rollo. Pero demostró finalmente que la discapacidad no es un impedimento, la discapacidad es una oportunidad para sacar adelante nuevos valores o una fortaleza que quizás tenemos y la tenemos escondida, no la estamos utilizando. Eso por un lado, los personajes, esa cercanía con ese tema para mí es, digamos, natural, y veo ese desarrollo y he visto ese desarrollo de una manera siempre positiva, ¿no? En el tema laboral, yo antes de trabajar en el lab, yo trabajaba en el sector naviero, que también es un sector muy duro, y yo soy abogado de formación, trabajé como abogado unos años, luego tuve la oportunidad de pasar una gerencia comercial en la naviera, y así como cuando entré al aeropuerto no sabía nada de aviones, cuando comencé en la parte naviera sabía un poco de barcos. Y la gerente en ese momento, quien manejaba operaciones, era mujer. Y era la primera mujer gerente de operaciones en el Callao, y aprendí muchísimo de ella. Cuando entré al aeropuerto me pasó lo mismo. Entré al aeropuerto, no sabía nada de aviones y la gerente de operaciones era mujer. Y también aprendí muchísimo de ella y aprendí a valorar algo más allá del ñeque y el empuje y la pasión que le pone a este tipo de actividades. Además, en el caso de ellas dos, lo consciente que eran que estaban derribando barreras y que tenían que realmente sobresalir una personalidad muy fuerte en ambos casos. También aprendí a que su intuición y su forma de hacer las cosas es distinta. Hay que respetarla y conocerla, y hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. O sea, hay algo ahí atrás que para nosotros, por lo menos para mí, hombre, que no logro capturar, que ella sí capturaba de una manera distinta. Y aprendí eso y ese relacionamiento. O sea, comencé a aprender los temas duros de operaciones portuarias y aeroportuarias a través de los ojos y la experiencia de las mujeres. Hoy por hoy en la gerente de operaciones es mujer, la gerente de seguridad también es mujer, ¿no? Y no sé, casi una tradición. Veremos qué me depara el futuro, pero una vez más, creo que todos tenemos que ser conscientes que todos tenemos algo que nos diferencia. Pero eso que nos diferencia no es algo que nos tiene que apartar, nos tiene que juntar. Y por la experiencia propia que yo tengo de lo que vivo día a día con mi madre,
tenemos una fortaleza que a veces tenemos que sacar adelante y quizás la tenemos ahí escondida, pero no esperemos tener una discapacidad para descubrirla. Tenemos que trabajar mucho en ello. Yo todavía no descubro la mía, pero tenemos que trabajar mucho en ello. Quiero cerrar un poco con la mirada de que incluir tiene que ser un acto activo, ¿no? La inclusión nunca se va a dar de forma natural si es que no diseñamos espacios, si no diseñamos infraestructura y no diseñamos servicios con ese enfoque de género, diversidad, interseccionalidad, para incluir. Así que con eso cerramos. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Mariana. Yo creo que tenemos un espacio para... Además creo que va a ser muy interesante escuchar tu pregunta, así que... Gracias, Andrea. Y bueno, muchísimas gracias a Rich, a Lina Teresa por la invitación y a todos los que están aquí también acompañando. Sí, yo tengo un par de cosas que me provocaban un poco la conversación final y me llegó al principio, ¿no? Y tiene que ver con el tema del diseño. Yo sé efectivamente que la normativa urbana y de infraestructura está bastante antigua en términos no solamente de enfoque, sino también de seguridad real, ¿no? Y también sé que las empresas que están aquí cumplen, por supuesto, con esa normativa y con las concesiones y los acuerdos que tienen con el Estado peruano. Sin embargo, creo que es relevantísimo pensar en cómo la capacidad del diseño vial, aeroportuario, urbano en general, determina el nivel no solamente de seguridad general, sino el nivel de confort y de experiencia que como usuarias, mujeres, podemos tener, que como personas con movilidad reducida o discapacidad pueden tener, y cómo eso permite a su vez un beneficio colectivo. Entonces mi provocación era para que en el diseño del nuevo aeropuerto, ¿no? En el diseño de las nuevas concesiones del metro, en el diseño de las vías, la consideración de justamente esta inclusión vaya ya no al área puente de responsabilidad social corporativa, al área de repente un poco de valor compartido, vaya directamente al cómplices, porque la satisfacción de las mujeres, que además justo estaba revisando aquí nuestros datos para compartirles, en términos, por ejemplo, de movilidad por motivos de viaje, son las mujeres que realizan más labores de, por ejemplo, compras para el hogar, recojo de niños, asistencia médica, ¿no? En comparación con los hombres, con lo cual esas labores de cuidado están puestas a disposición principalmente de mujeres. Y por último, muy chiquito, quería agregar que ahora que he conversado sobre el tema de discapacidad, las personas con discapacidad en nuestro país no son autónomas. Y no son autónomas no porque no quieran o no puedan, sino porque es la ciudad que no les permite ser autónomas. En otros lados vemos que las personas con discapacidad viven una vida relativamente plena dentro de lo que tienen que atender. Y bueno, mencionaban sus hijas, y me encantaba cómo eso finalmente también es un factor de cambio relevante. Yo tengo una niña de 13 años, pero creo que también es el de los niños, uno de 10. Y la transformación justamente para las relaciones de igualdad es implicar también en ellos, no justamente todos estos valores y todas estas cosas. Gracias, Mariana. Creo que es súper importante lo que dices y creo que sí es interesante escuchar eso para, nuevamente, ¿no? El factor de seguridad que es tan importante y que es un reto gigante para las mujeres. Entonces... yo quiero tomar un poco el tema de lo que comentaste de diseño y no hablar del aeropuerto. Voy a volver a poner el ejemplo de mi madre, como comento, es bien súper autónoma o dependiente, entonces, pero también es cierto que lo estamos viviendo ahora con una coyuntura específica de los taxis en el aeropuerto, por ejemplo. Esto es un comentario más macro. A veces el Estado se olvida que la situación de informalidad que vivimos y que tenemos que enfrentar todos los días, y la situación de inseguridad también percola hacia la infraestructura. Pero nosotros hacemos lo mejor que podemos para tratar de mantener la seguridad, la vialidad, un determinado nivel de urbanismo en nuestra infraestructura, y es un trabajo titánico, porque lo que estamos tratando de contener y cambiar es la manera como se comporta el usuario afuera, la manera como se comporta un chofer de transporte público afuera que de repente entra al aeropuerto a dejar un pasajero. Entonces el tema va más allá, es un tema que tiene en algún momento las municipalidades, para comenzar en lo más cercano al vecino,
tiene que tomar conciencia que el distrito tiene que ser un distrito amigable. Como tú comentas, las personas con algún tipo de discapacidad uno viaja a otros países y se mueven sin ningún problema, y es una envidia como personas con todo tipo de discapacidad son autónomas, se mueven solos y pueden tomar un metro, pueden tomar un ómnibus, pueden tomar un taxi, usan un aplicativo para orientarse, y aquí eso hoy por hoy es imposible, y ahí hay muchísimo que trabajar, no te puedo decir, y de la infraestructura hacemos lo mejor posible, pero también estamos tratando de influenciar positivamente en la municipalidad que nos rodea, en el gobierno regional, que también tiene que tomar acciones importantes. Gracias, Mariana, como siempre tus preguntas son súper interesantes. A ver, desde el lado de la infraestructura, en el caso del metro, todas las estaciones ya tienen piso portátil, tienen elementos para movilizar personas verticalmente, PMR. Estamos actualmente trabajando en un proyecto con el Ministerio para ampliar la capacidad y no mover medio millón, sino 1 millón de pasajeros, con lo cual el beneficio de este sistema de transporte inclusivo creemos que se va en el corto plazo poder seguir promoviendo. Pero, por ejemplo, desde nuestro lado, cada persona, nosotros somos cerca de entre 8 y 9 hospitales importantes, como el INEM, el Hospital María Auxiliadora, San Juan de Miraflores, el de Villasaor, el 2 de Mayo en Grau, el Bravo Chico, como 9 muy grandes. Y tenemos mucha gente, por ejemplo, que llega, que no puede moverse, tiene una movilidad reducida, o llega en silla de ruedas. Entonces, parte de nuestro protocolo que lo hemos implementado desde el día 1, que cualquier persona que lo requiera o no tenga una silla de ruedas, nosotros le ponemos una desde el ingreso, la llevamos, la subimos hasta el andén del tren, la hacemos ingresar, nuestro vigilante la acompaña, le preguntamos en qué estación va a bajar, y una persona de la otra estación la recibe, la saca del tren, la baja con la silla de ruedas y la deja otra vez para que pueda continuar su viaje, ¿no? Es un protocolo que no era una exigencia de nosotros, pero vimos la necesidad de justamente poder darle un viaje seguro en un transporte. Muchísimos testimonios, por ejemplo, de personas, recuerdo mucho una entrevista de un paciente que decía, los taxis no me quieren llevar porque tengo silla de ruedas. El bus ni qué pensar. Yo, desde que está el metro, estoy tranquilo que puedo ir a mis quimioterapias porque tengo un acceso a transporte público que me permite, sin alquilar una movilidad o hacer algo diferente, y eso creo que es parte de la igualdad de oportunidades a la salud, en este caso, ¿no? Y así hay muchísimas anécdotas, pero sobre todo, como decía Mariana, tiene que partir desde el diseño, de la conceptualización de la necesidad de que tienen que ser los medios de transporte, los sistemas, la infraestructura inclusiva para todo tipo de movilidad. Gracias. Sí, yo tengo un par de cosas que me provocaban un poco la conversación final, y no he llegado al inicio, perdón, y tenía que ver con ese tema del diseño. Yo sé efectivamente que la normativa urbana y de infraestructura está bastante antigua en términos no solamente de enfoque, sino también de seguridad real, ¿no? Y también sé que las empresas que están aquí cumplen, por supuesto, con esa normativa y con las concesiones y los convenios, los acuerdos que tienen con el Estado peruano. Sin embargo, creo que es relevantísimo pensar en cómo la capacidad del diseño vial, aeroportuario, urbano en general, determina el nivel no solamente de seguridad general, sino el nivel de confort y de la experiencia que como usuarias, mujeres, podemos tener, que como personas con movilidad reducida o discapacidad se puede tener, y cómo eso permite a su vez un beneficio colectivo. Entonces mi provocación era para que en el diseño del nuevo aeropuerto, ¿no?, en el diseño de las nuevas concesiones y del metro, en el diseño de las vías, la consideración de justamente esta inclusión vaya ya no al área pues de responsabilidad social corporativa, al área de repente un poco de valor compartido, vaya directamente al core business. Son las mujeres las que realizan más labores de, por ejemplo, compras para el hogar, recojo de niños, asistencia médica, ¿no?, en comparación con los hombres, con lo cual esas labores de cuidado están puestas a disposición principalmente de mujeres. Y por último, y muy chiquito, quería agregar que ahora que han conversado sobre el tema, por ejemplo, de discapacidad, las personas con discapacidad en nuestro país no son autónomas. Y no son autónomas no porque no quieran o no puedan, sino porque es la ciudad que no les permite ser autónomas.
¿no? En otros lados vemos y las personas con discapacidad viven una vida relativamente plena dentro de lo que tienen que atender. Y bueno, mencionaban sus hijas, me encantaba cómo eso finalmente también es un factor de cambio relevante. Yo también tengo una niña de 13 años, pero creo que también no hay que olvidarnos de los niños, tengo uno de 10. Y la transformación justamente para condiciones de igualdad es inculcar también en ellos, ¿no? Justamente todos estos valores y todas estas concepciones. Pero bueno, nada, gracias por la invitación. No quiero discrepar con el comentario, yo creo que hacemos algo más, siempre, inclusive que muchas otras compañías. La verdad, más allá en general nosotros tratamos de mejorar siempre la experiencia de usuario, creo que es la parte más importante, no solo a través del diseño guiando al usuario, sino déjeme darle la vuelta a esto y ponerlo desde nuestro punto de vista en atención al usuario. Poca gente sabe, no sé si les ha pasado, pero poca gente sabe el nivel de agresión que tienen todas las personas que atienden en nuestras casetas de peaje. Por decirlo de alguna manera, ojalá, si estamos ahí, ojalá nos insulten, porque es lo mejor que nos puede pasar, porque nos pueden tirar algo en la cara, nos pueden jalar los brazos, nos pueden escupir, ¿sí? Y lamentablemente, y creo que comentaba Juanpa también, no podemos, de alguna manera nosotros, controlar el comportamiento que se tiene de afuera hacia adentro, por tratar de ponerlo más explícito. Pero sí trabajar alguna forma de diseño, en este caso específico, y estamos rediseñando casetas de peaje nosotros, que no solo va a dar confortabilidad, obviamente, a quien está trabajando, sino también tenemos que tomar en cuenta este tipo de eventos, ¿sí? Para tratar de arriesgar lo menos posible a la gente que trabaja con nosotros. A veces esto no nos damos cuenta, pero eso es parte de lo que también tenemos que hacer. Y a eso me refería al inicio, porque creo que a veces inclusive buscamos hacer algo más, ¿sí? Porque probablemente en otros países esto no se vea, pero para nosotros en el país esto es complejo, es importante y es parte también del cambio de mentalidad que queremos seguir haciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que acá nos llevamos algunas reflexiones sobre cómo seguir incorporando este enfoque de género y diversidad en el diseño, en la calidad de los servicios. También creo que hay oportunidades, ¿no? De cómo todavía hacemos que esto forme parte del core del negocio y no necesariamente de acciones aisladas. Y que poco a poco forme parte de la gestión del día a día como una mirada más una mirada más de valor compartido, de impacto desde el diseño y la experiencia. Creo que es súper valioso compartir estas experiencias, empezar y seguir, ¿no? Porque finalmente tenemos que apuntar a que el Perú esté en los estándares más altos, a pesar de los millones de retos que tenemos, y que finalmente el acceso sea un acceso real y que nadie se quede atrás, ¿no? Y para que nadie se quede atrás hay que tener ese enfoque de diversidad en el diseño. Así que muchísimas gracias a Lima Expresa por la organización de este evento y nos podemos quedar un rato más para conversar, seguir viendo sus preguntas. Así que muchísimas gracias. Una última, por favor.